Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy lunes 12 de mayo del 2025, de que voy a estar conversando con ustedes en las próximas 2 horas. Obviamente mi solidaridad con el alcalde de Dorado, Carlitos López, y el sorpresivo anuncio de su condición de cáncer de hígado. Rivera Chat pide información oficial sobre residencia de Garford y le lanza advertencia al nominado. Sigue el tira y jala entre Luma Genera y el gobierno. Todo el mundo dice que le debe al otro. Avanza negociación de contratos de generación temporera. A ver si no hay apagones este verano. Pelea de cabilderos PNP paraliza contrato millonario de seguridad en educación. Y estamos hablando de cabilderos del más alto nivel y cercanía a la fortaleza. Gobernadora no ha constituido el comité multisectorial para defender los fondos de Medicaid. Más recortes de fondos federales inmediatos. Ahora le tocó al sector agrícola. Trump pone presión a las farmacéuticas para bajar costos de medicina. Trump y China suspenden aranceles por 90 días. Dos buenas noticias que nos vienen desde la esfera federal. Y si es lunes, Deportes Zona 5, tiempo extra con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Y contrario al viernes pasado, hoy estoy bien contento de hablar de deportes. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su misión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo. Son las 3:57 de la tarde de hoy lunes, inicio de semana 12 de mayo, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320 a través de todo Puerto Rico. También gracias a la magia del internet en radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora, y también me puedes ver y escuchar en vivo desde cualquier lugar del mundo a través de mi página de Facebook. Nos puedes escuchar o nos puedes ver y escuchar a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Y te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa se repetirá esta noche a las 10 p.m. en el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más adelante en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de ellas. Y también la encontrarás en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. También les recuerdo que está disponible el más reciente episodio de Análisis de la Z a la A, el podcast que semanalmente hago con la licenciada Zoela Boy. Nos encuentras en ese canal con ese nombre, Análisis de la Z a la A. Hablamos de lo que la semana pasada, lo grabamos los martes, comenzaba a convertirse en el nuevo desarrollo alrededor de la nominada al Departamento de Justicia, Janet Parra, pero también hablábamos de estos otros temas. Mañana grabamos, hoy yo, a las 10:30 de la mañana. Los que ya son miembros de nuestra comunidad digital en la plataforma de Patreon podrán y van a recibir un enlace y podrán conectarse y vernos y escucharnos mientras estamos grabando y vernos en vivo y escuchar e interactuar con nosotros con mensajes de texto. Si no te has unido a nuestra comunidad digital, lo puedes hacer entrando a la plataforma de Patreon, www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Me imagino que mañana hablaremos de muchos temas candentes, algunos de los cuales voy a tocar yo hoy aquí. Pero temprano en la mañana despertamos con, no despertamos, pero la noticia rompió como a eso de las 8 de la mañana, si mi memoria no me falla, 9 de la mañana. Se notificó de forma oficial por el propio alcalde de Dorado, Carlos López, Carlitos López, como todos le llamamos. Él lo notificó a la gente del propio Dorado en su mensaje de presupuesto
que ha sido diagnosticado con una condición de cáncer en el hígado. Hablé con él, lo llamé por teléfono, hablé con él y le deseé pues mis mejores deseos, vibraciones, oraciones. Lo noté cuando conversé con él, de mucho ánimo, de mucha mente positiva. También hablé con gente, de personas cercanas a su entorno. Por lo que he escuchado, se le detectó temprano la condición de cáncer en el hígado, así que y estará sometiéndose a tratamientos, creo que aquí mismo en Puerto Rico, inclusive creo que en el nuevo hospital por allá en Dorado. Así que mi solidaridad con Carlitos, mis deseos de que el tratamiento sea exitoso, gracias a Dios, aunque la palabra cáncer todavía a todos nos genera unas reacciones negativas, no se puede negar. La ciencia, la medicina ha avanzado mucho y cada día son más tratamientos y mejores tratamientos para las diferentes condiciones de cáncer. Así que el abrazo solidario al amigo, el cuarto bate, el guardián de Dorado, todos esos nombres con los que lo hemos conocido en campaña, que pronto podamos conocer que los tratamientos médicos han sido exitosos. Bueno, yo no tenía hoy, primero en la mañana casi había decidido que no iba a hablar del señor Garfer, no porque el asunto estuviera solucionado, sino porque pues me tomó mucho tiempo la semana pasada, y pues en el fin de semana no había habido desarrollos así importantes. Sin embargo, ya cerca del mediodía, pues tuve que decir, bueno, voy a tener que hablar de Garfer porque las delegaciones del Partido Popular en Cámara y Senado, y si te puedes poner ahí la nota de Metro, hicieron una conferencia de prensa y aunque el titular dice PPD exige retirar designación de Arthur Garfer como secretaria de Estado, la realidad es que el titular debería haber sido, y obviamente yo no hago los titulares, populares presentan nueva evidencia que pone en dudas la residencia del señor Garfield. Como ustedes saben, la Constitución dice que para ser secretario de Estado tienes que cumplir con los mismos requisitos de ser gobernador y que uno de ellos es haber sido residente bona fide de Puerto Rico durante los pasados 5 años. Queda a conocer tanto Luis Javier Hernández, portavoz en el Senado, como Héctor Ferrer Santiago, portavoz en la Cámara. Cosas nuevas que ellos dan a conocer en el día de hoy. Primero, lo que sí habíamos hablado, pero ahora con más detalles, de que él está adscrito a la Guardia Nacional, o estuvo adscrito a la Guardia Nacional de West Virginia, no la de Puerto Rico. Dicen en las expresiones de hoy del récord público, surge que Garfer entre marzo del 2023 y mayo del 2024 fue director de operaciones de la Guardia Nacional del Estado de Virginia Occidental, West Virginia. Y hago la pregunta, ¿cómo usted puede ser director de operaciones y no ser residente de West Virginia? Dicen ellos, y obviamente pues después estuvo designado en lo que casi todos sabíamos, allá a Kosovo. Aclaro, para ser secretario del Departamento de Seguridad Pública, tú puedes mudarte a Puerto Rico el día que te nombran, pero secretario de Estado es otra cosa. Ahora, información nueva. No es que Garfer no votó en las elecciones del 2020 y del 2024 aquí en Puerto Rico, es que no es elector aparentemente inscrito aquí en Puerto Rico. Sin embargo, y esto sí es nuevo, ellos mostraron evidencia de que Garfer aparece hoy como elector activo en el estado de Florida. No dijeron los líderes del Partido Popular que Garfer votó en Florida. Lo que dijeron es que aparece como elector activo y según la información que ellos tienen, en Florida, para que usted se aparezca como elector activo, tiene que haber votado en las últimas 2 elecciones. Si no, estaría inactivo. Un poco como es en Puerto Rico. A lo mejor es que en Florida no limpian los récords. I don't know. Pero está inscrito en Florida y está activo en Florida. Pero lo que me voló la cabeza, y lo tengo que admitir, es que el señor Garfield, que todos sabemos que es PNP, y yo creo que es republicano, estoy casi seguro que es trumpista, hizo donativos a candidatos del PNP aquí en Puerto Rico en los últimos años, lo cual es perfectamente legal, legítimo,
Si usted simpatiza con un candidato y usted tiene la capacidad de donarle, dónele. Eso es parte. Oigan, pero cuando usted hace un donativo bajo la ley de Puerto Rico, usted tiene que decir cuál es su dirección. Y en todos esos donativos, salvo uno que hizo ya a mediados del año pasado, él puso como dirección Florida. 8 de diciembre del 2021, donativo a Georgie Navarro. Lo puso de residencia el estado de la Florida. 22 de noviembre del 2021, donativo al PNP. Puso de residencia en el formulario aquí en Puerto Rico, Florida. 10 de junio del 2022, nuevamente donativo a Georgie Navarro. Nuevamente puso residencia Florida. 21 de noviembre del 2022, otro donativo a Georgie Navarro. Nuevamente puso residente de Florida. 11 de diciembre del 2023, donativo al comité de Lorna Soto, alcaldesa de Canóvana, registrado como residente de Florida. 24 de febrero del 2024, donativo a Carmelo Ríos y puso residencia el estado de Florida. No es hasta el 21 de abril del 2024 que le da un donativo a Jennifer González, donde pone como residencia Guaynabo. Nueva evidencia que presentaron los legisladores del Partido Popular. Hay estas plataformas que usted puede buscar información de si Aníbal Acevedo Vilá es dueño de alguna propiedad en Puerto Rico. Bueno, pues según esas plataformas no aparece ninguna propiedad en Puerto Rico con el nombre de Arthur o Arturo Garfer. Así que esto es evidencia nueva, y ante esta evidencia nueva, y aquí es que entonces decidí que tenía que empezar el programa hoy con el tema del nominado secretario de Estado. Si te puedes ponchar ahí la nota del periódico digital Noticel. Rivera Chat solicita a la Comisión Estatal de Elecciones certificación del estatus electoral de Arthur Garfer. Obviamente los populares pidieron que retiraran el nombramiento. Ni yo ni nadie esperábamos ni que la gobernadora lo retirara, ni que el presidente del Senado actuara raudo y veloz. Sin embargo, hay que leer en detenimiento lo que dice esta nota de Pamela Hernández Cavilla en reacción, o resumiendo las reacciones, del presidente del Senado. Hizo dos cosas, Tommy. Le envió una carta a la Comisión Estatal de Elecciones y le envió una carta al propio Arthur Garfer. Alguna gente le llama Arturo, en otros sitios tiene el nombre de Arthur, ya yo no sé cómo le gustaría que le llamen. Dice la nota de Noticel, de Pamela Hernández Cavilla. El presidente del Senado cursó una carta hoy a la Comisión Estatal de Elecciones para que le certifiquen el estatus electoral en Puerto Rico de Arturo Garfer y otra certificación para constatar si ha votado en otras jurisdicciones de Estados Unidos en los pasados 5 años. Ok, la Comisión Estatal de Elecciones nos va a decir si alguna vez se inscribió en Puerto Rico o si se inscribió en el 2000 y si ha votado en Puerto Rico y si no ha votado desde el 2000 y si por ende está inactivo. Todo eso nos lo va a decir. Pero a la misma vez, vuelvo a la nota, le pide a la Comisión Estatal de Elecciones que ellos busquen en otras jurisdicciones si él ha votado y que le certifiquen a la comisión si ha votado fuera de Puerto Rico, en algún estado de Estados Unidos, lo cual la comisión tiene la capacidad de hacerlo. Dice la nota, citando a Tomás Rivera Chat, en la mañana de hoy cursé una comunicación al presidente de la comisión pidiéndole que me acredite el estado electoral de Arturo Garfer en Puerto Rico y que verifique si ha votado en otra jurisdicción y certifique esa afirmación. Así es como se trabaja con los documentos, bla, bla, bla. Entonces, Rivera Chat también informó en el hemiciclo que le cursó también una carta al propio Garfer para que le enviara el certificado que evidencia dónde es que fue residente tan pronto se enlistó en el ejército, y también pidió un talonario que incluye información financiera donde se pueda concluir la residencia del soldado. Yo les expliqué el viernes que cuando usted está en la Guardia Nacional y a usted lo destacan en una misión, que es la palabra que le gusta utilizar al señor Garfer, usted le tiene que notificar en un documento oficial cuál es su estado de residencia. Así que cuando él estuvo en Siria y luego de Siria estuvo en Kosovo,
Aparentemente todo eso lo hizo bajo la Guardia Nacional de West Virginia. No sé cómo él pueda argumentar que lo hace allá y vivía en Puerto Rico, pero de todas formas tiene que haber un documento donde él le dice a la Guardia Nacional de West Virginia cuál es el estado de residencia que él quiere que se le registre. Y eso tiene implicaciones contributivas, implicaciones legales. Me explicaron que tiene implicaciones hasta para el retiro, cuando usted reclama el retiro de la Guardia Nacional. Vuelvo a la nota de Noticel. También se le solicitó que informara si ha votado en otro estado y que provea cualquier información que pueda demostrar 5 años o más residiendo en Puerto Rico. Y esto, primero que nada, pide la acción a la Comisión Estatal de Elecciones, pero le está pidiendo al propio Garfred, y todo el mundo habla bien de este señor, y yo le hago aquí una invitación: no se ponga a mentir. ¿Cómo usted puede probar residencia en Puerto Rico? Pues usted prueba que está pagando energía eléctrica en Puerto Rico a nombre suyo desde hace 6 años. Si no tiene una casa propia, pues usted prueba que tiene un contrato de alquiler donde usted vive hace 6 años, 5 años y pico. Usted muestra evidencia de su residencia y tiene que irse al 5 de noviembre del 2019 para poder cumplir con los 5 años que mandata la Constitución. Usted tiene que presentar sus planillas. Y si en el 2020 radicó planillas en West Virginia o en Florida, bueno, pues, y las radicó como residente, porque usted puede radicar planilla en Puerto Rico como no residente. O yo podría tener que radicar, no lo tengo, que radicar planillas en Florida, porque aún viviendo en Puerto Rico a lo mejor tuvo unos ingresos en Florida y las radico como no residente. Así que yo creo que con mucha elegancia Tomás Rivera Chat está diciendo: preséntame las planillas de los últimos 6 o 7 años para ver yo dónde tú decías que vivías para propósitos contributivos. Entonces, Tommy quiere darle un cantacito a los populares, pero la realidad es que hay que reconocer, como dije ahorita, que la delegación del Partido Popular aportó evidencia nueva a esta discusión de un asunto serio. Yo creo que el señor Garfred en este momento está siendo él la víctima de la incompetencia del gobierno de Jennifer González y de la forma en que se atienden los asuntos serios. Porque probablemente el señor Garfred ni se había leído la Constitución, ni sabía eso de los 5 años. Lo llamaron el mismo día que Tomás Rivera Chat colgó públicamente a Janet Parra. Él lo dijo, esa misma noche lo llamaron y le dijeron: ¿estás disponible? Sí, estoy disponible. Dame media hora. Hablé con mi esposa. Sí, estoy disponible. Pues ya, te vamos a anunciar. Y nadie en la fortaleza se puso a averiguar y a preguntar si cumplía con lo de los 5 años. Y Garfred, en este momento, salvo que pueda demostrarlo contundentemente, y llevamos, esto igualito que Janet Parra, pasan los días. Si Arturo Garfred tuviera evidencia de que vive en Puerto Rico desde el 2019, ya la hubiese presentado. Hubiese presentado los récords de energía eléctrica, de acueducto, a nombre de él o de su esposa, podría ser legítimo. Hubiese presentado el contrato de arrendamiento si vive en una casa alquilada. O sea, si no ha presentado nada de eso y lo único que hacen es cacarear desde la gobernadora para abajo: sí, tiene los años y es un militar, pues no, tienes que presentarle evidencia. Si era un militar que estabas destacado, ¿cuál era la dirección que tú tenías en Puerto Rico como tu estado de residencia? Y aquí es que viene la advertencia. Vuelvo ahora a la nota de Noticel de Tomás Rivera Chat a el propio nominado. La empatía, el cariño, la amistad, el respeto que pueda haber por una figura en el plano personal no sustituye de ninguna manera el rigor con el cual el Senado va a evaluar todos y cada uno de los nombramientos que sean sometidos. Si resultara después que se me acredite que no cumple con los requisitos, tranquilamente lo vamos a decir que no cumple. No podemos anticipar juicios sin tener ante nosotros la información acreditada. El líder senatorial mostró su apoyo a Garfred, incluso deseó que pudiera votarle a favor para el nuevo cargo. Sin embargo, comunicó que no daría su brazo a torcer si la evidencia que le llegue de la CE comunica que no cumple bajo los criterios de la Constitución para ser secretario de Estado. Nuevamente cita: desde mi punto de vista es un excelente ser humano. Ojalá y que cumpla para que lo podamos confirmar. Si cumpliera con todos los requisitos, voy a ser el primero que le voy a votar a favor. Y me cuesta trabajo, y llevo ya 2, 3 semanas casi repitiendo esta frase,
reconocer que Tomás Rivera Chat está actuando como el único ser maduro de esta administración del PNP. ¿Por qué la gobernadora se fue de pecho y ha dicho que él lleva viviendo 20 años aquí, cuando él está registrado en la Florida creo que desde el 2008? ¿Por qué el secretario de Asuntos Públicos viene esta mañana aquí y repite nuevamente? O sea, si hubiera una evidencia contundente, hoy, apuestos por la mañana, el secretario de Asuntos Públicos hubiera venido aquí con los documentos y decir, mira, aquí está. Él estaba pagando el CRIM, está pagando energía eléctrica. Aquí tienes el contrato, aquí tienes una factura de energía eléctrica del verano del 2019, porque ya él vivía en Puerto Rico. Si no han presentado nada, yo creo que nuevamente la gobernadora está actuando, lo dije anteriormente, como si estos fueran los nombramientos a su oficina de comisionada residente, o está actuando bajo una presunción de que como ella es la gobernadora y la líder del PNP, el Senado tiene que hacer lo que ella quiera. Tomás Rivera Chat, y hay que reconocerlo, fue hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque entendía que en el 2019 Pedro Pierluisi había juramentado como gobernador violando la Constitución y violando la separación de poderes. Que nos gustaría que la Constitución dijera que nada más eran 2 años de residencia o 0 años de residencia. Pero no, la Constitución dice 5 años de residencia, igual que dice 35 años de edad. Y uno pues tiene que darla a respetar. Así que la semana comienza complicándosele a la gobernadora otro nombramiento y nuevamente es culpa de ella. Es increíble. Este nombramiento se anunció, estoy aquí, yo pierdo la noción del tiempo, si fue martes o miércoles de la semana pasada, y en menos de media hora ya la pregunta sobre la residencia estaba sobre la mesa. Recuerdo que, por lo menos que yo escuché, quien primero la hizo fue Luis Herrero, aquí en Puestos para la Mañana. No sé si en otros medios temprano en la mañana. Porque se caía de la mata. Se caía de la mata. Veremos dónde termina esto, pero el daño a la credibilidad de esta administración ya está hecho por la incompetencia de la gobernadora y su equipo para atender estos asuntos con la seriedad y la rigurosidad que se tienen que atender. No se trata de nombrar el staff en la oficina de la presidencia de la Cámara, no se trata de nombrar el staff en la oficina de comisionados residentes, a nadie le importa quiénes están en esos puestos, nadie los sigue, nadie sabe. Se trata de nombrar un gabinete. Y la única pregunta que uno se hace es si esta es la forma, sloppy, para usar una palabra en inglés, con la que se han hecho los nombramientos, pues imagínense cómo se están atendiendo los asuntos sustantivos importantes para Puerto Rico. Y hablando de asuntos sustantivos, me quedan como un par de minutos de este primer segmento, así que comenzaré con este tema que lo continuaré luego de la pausa. Durante todo el fin de semana, el tiri y jala de que ya Luma le había dicho al gobierno que el gobierno le debía chavos y que esa era la culpa por la que todo estaba chavado. Bueno, pues el domingo fue Genera. Y luego le contestaron. Genera el domingo, en una nota del periódico El Nuevo Día, si la puede ponchar ahí exactamente, Genera PR alega incumplimiento contractual de la Autoridad de Energía Eléctrica por déficit de transferencia de fondos. Una nota de Manuel Guillama Capella. Genera PR advirtió a la autoridad que incurrió en un evento de incumplimiento contractual al retrasarse en la transferencia de fondos para la cuenta de compra de combustible en abril, sin supuestamente tomar acciones para solucionar la deficiencia en el tiempo estimado. Aunque la misiva del jueves, a la que el Nuevo Día tuvo acceso, no indica si Genera activaría los remedios contractuales ante situaciones de incumplimiento que pueden escalar hasta la cancelación con justa causa, la empresa subrayó que expresamente se reserva todos sus derechos, reclamos y remedios bajo el acuerdo, bajo la ley aplicable y principios de equidad. Nada en esta carta debe interpretarse como una renuncia a esos derechos y remedios. Mi interpretación, igual que en la carta de Luma de hace ya semana y media o 2 semanas, Genera se está preparando
para si el gobierno viene con alegaciones de cancelarle el contrato y lo que está diciendo, yo estoy preparando el récord que tú estás incumpliendo. Dice la nota de Guillama Capella, específicamente la carta detalla que las fallas más recientes ocurrieron el 11 de febrero y el 4 de abril, fechas en que Genera PR experimentó deficiencias de financiamiento de $2.110.000 respectivamente. Cita textual, cada una de esas fallas constituye un incumplimiento material bajo el acuerdo. En aquel momento no tenían la comunicación de Genera PR revelada inicialmente en El Vocero. Aplaudo porque a veces en Puerto Rico los medios no se dan crédito uno al otro. El Nuevo Día, en Estoy Solo Correcto, reconoció que esto había salido inicialmente en El Vocero. No precisa a cuánto asciende actualmente la presunta deuda que la autoridad mantiene, aunque una carta del 2 de abril, incluida como anejo, pedía que la corporación pública transfiriera inmediatamente $239.8 millones a la cuenta de compra de combustible y otros 31.6 millones a la cuenta operacional. Esto fue negado hoy, está en la prensa de hoy, así que fue negado ayer por el SAR Josué Colón. Si puedes ponchar ahí la nota del periódico Metro, asegura que la AE no le debe chavos a Luma ni a Genera. ¿Vamos a la pausa? Sí, pues vamos a la pausa. Cuando regresemos, la contestación de Josué Colón y la historia de primera plana del Nuevo Día, que son 3 páginas, que la he leído 3 veces. ¿Y saben qué? Noto contradicciones en la versión de los oficiales del propio gobierno. Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, lunes 12 de mayo del 2025. Antes de irme a la pausa, decía que al nuevo reclamo de Genera de que el gobierno le debe chavo, pues le contestó el SAR de Energía, Josué Colón, una nota, está en casi todos los periódicos, pero voy a leer de la nota del periódico Primera Hora. Asegura que la autoridad no le debe chavos a Luma o a Genera. El SAR de Energía pidió a ambos operadores ser más eficientes para que haya fondos suficientes en las cuentas de servicio. Nota de Osman Pérez Méndez en Primera Hora. El SAR de Energía afirmó ayer que el gobierno no mantiene deudas ni con el operador de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico Luma, ni con el operador a cargo del componente de generación Genera, contrario a lo que pudiera interpretarse a raíz de un documento dado a conocer públicamente en el que Genera parecería achacar responsabilidad a la AEE por no contar con dinero suficiente en las cuentas de servicio que se utilizan para la compra de combustible. Por el contrario, dio a entender que la responsabilidad de mantener esas cuentas de servicio con fondos suficientes recae justamente en Genera y Luma, y exhortó a ambos operadores a trabajar de forma más eficiente.
Y entonces pues da ahí unas explicaciones que entre ustedes y yo son cosas técnicas del contrato. Sin embargo, y esto es lo que me preocupa, el ingeniero, sin embargo, admitió que en este momento los ingresos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, conforme a las peticiones que hacen los operadores, pues no están a nivel óptimo. Espérate. ¿Es culpa de ellos o es que la autoridad no tiene los chavos que se supone que tenga? Vuelvo a la nota. Cuestionado sobre si esas irregularidades con los fondos llevarían eventualmente a que los operadores soliciten un aumento en la tarifa de energía, Colón indicó que esta administración y la señora gobernadora queremos que el cliente no sufra o no reciba el impacto de ningún tipo de petición que no se sustente o que no se hayan agotado otras alternativas más viables para atender las necesidades fiscales que tienen los operadores. Agregó que si llegara a ser el caso que realmente necesitan destinar recursos adicionales para los proveedores, el negociado de energía sería la entidad que tomaría esa determinación. Ok, no está diciendo ni yo ni la gobernadora queremos espetarle un aumento en la tarifa. Pero si no hay más remedio, pues será no la gobernadora, no yo, el negociado de energía. Y repito, porque escucho a la gente hablar de este tema y de hablar de este tema. Vayan al plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica a principios de febrero. En ese plan fiscal, la Junta dice que hay que aumentar la tarifa para darle más dinero a Genera y a Luma porque no hay dinero suficiente, dice la Junta de Control Fiscal, para hacer las inversiones que hay que hacer en la infraestructura. Y hasta donde yo sé, la gobernadora no ha presentado, ni Josué Colón, un solo documento cuestionando o contradiciendo ese plan fiscal presentado en febrero por la Junta de Control Fiscal. Y eso nos lleva a la historia de primera plana hoy en el periódico El Nuevo Día. Radiografía a las finanzas de Luma Energy, con un subtítulo arriba, brecha de $600 millones. El presidente del Consorcio de Energía, Juan Saca, reconoce que los fondos federales no son suficientes para operar y reconstruir una red eléctrica que es 35 años más antigua que cualquier sistema en Estados Unidos. El plan fiscal de la autoridad, de la Junta de Control Fiscal para la autoridad, dice exactamente eso, que los fondos federales no son suficientes para hacer las inversiones que el sistema requiere. Esta es una historia del Nuevo Día de 3 páginas, con mucho detalle, también de Manuel Guillama Capella, con mucho detalle. No es una entrevista a Juan Saca larga como yo creía cuando la leí. Habla con diferentes personas y tiene cita de diferentes actores y protagonistas en todo esto. Pero yo voy a enfatizar en algunas citas que me dan la sensación de que el gobierno de Puerto Rico, aunque está diciendo que Luma, en este caso se trata de Luma, no de la petición de Genera, que Luma no tiene razón, que Luma no tiene razón, que Luma no tiene razón, el entre líneas es que esto es más confuso y más complicado de lo que nos están tratando de decir. Por ejemplo, le preguntaron al señor Mujica, el de la Junta de Control Fiscal, y vamos a ver lo que contestó Mujica. En tanto, tras la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal el pasado miércoles, el director ejecutivo del organismo, Robert Mujica, afirmó, cita textual, hay una controversia muy real entre Luma como operador y la AE y la AAPP, Alianza Público-Privada, y el gobierno con relación al hecho de que hay cientos de millones de dólares que están pendientes de reembolsos del gobierno federal que ya se han gastado y que en última instancia han sido cubiertos por los consumidores. Ese dinero ya no está y no tenemos acceso a él hasta que sea reembolsado. Eso se tiene que resolver y significa que la AAPP, Luma, Cortri y el gobierno federal tienen que descubrir cómo. Si tenemos 500 millones o 600 millones que no se han reembolsado, hay que encontrar cómo logramos reembolsarlo. El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal no dijo, esto es culpa de Luma. Dijo, aquí hay un enredo y
repartió la culpa entre todo el mundo. El COR3, FEMA, todo el mundo. Entonces, más adelante citan a el nuevo director del COR3, nuevo que empezó con este gobierno, después que votaron a Manuel Lavoy. Eduardo Soria, director ejecutivo del COR3 y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, planteó, parte de la controversia que hay es que alegadamente lo que dislocó las finanzas, alegadamente, son los reembolsos post-Fiona. Entonces, esto es lo que dice el director del COR3. Si bien Fiona fue un ciclón de menor escala al huracán María en 2017, en gran parte de la estrechez financiera de Luma se relaciona con este evento debido a las labores de emergencia que se tuvieron que realizar. Esto es una cita están haciendo referencia a Soria, empleado de Jennifer González. Los sistemas de recopilación de daños de la Autoridad de Energía Eléctrica históricamente no se alineaban con los formatos que FEMA exige. Y Luma, tras su entrada en 2021, no hizo la tarea de reconciliar esas diferencias y facilitar los reembolsos por trabajo de emergencia. Cita textual. El tiempo es el peor enemigo de la documentación porque mientras más tiempo pasa, cambian los empleados, se pierden documentos, se complica mucho más. El hecho de que haya pasado mucho tiempo entre Fiona y la reconciliación que estamos haciendo nos afecta. La categoría de trabajo de emergencia de María se superó. Lo que está dando mucho problema es la categoría de trabajo de emergencia de Fiona, que no se ha superado. En el trabajo de emergencia es difícil documentar porque la prioridad de Luma era restablecer el servicio. En las obras permanentes se supone que estos problemas no ocurran porque es más planificado, subrayó Soria. Yo no sé ustedes, pero yo interpreto que Soria está diciendo, Luma no son ningunos malvados. Es que heredaron un sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica que no era compatible con lo de FEMA y como la prioridad que teníamos todos es que volviera a la luz lo más rápido posible después de Fiona, pues aparentemente se les ha hecho difícil recuperar esos fondos federales. Y citan a un funcionario de Luma, Smith, creo que es el de finanzas, que casi repite lo que dijo en primera hora Josué Colón de que los chavos no dan. Josué Colón dijo, lo que sucede es que los ingresos de la autoridad no son suficientes para todas las obligaciones que tenemos. Bueno, pues Mr. Smith dice, no se resolverá totalmente. ¿Qué si nos ayudaría en la entrada en efectivo? Absolutamente. El problema es que cuando miramos los gastos del sistema, como el combustible, las pensiones, todas las cosas que van a la factura en promedio, los recaudos son de $325 millones mensuales y tan solo comprar energía y combustible nos cuesta como $275 millones. Y al sumar los presupuestos de Genera, Luma y la autoridad, hay 130 millones, así que has gastado más de lo que tienes, dijo Smith, aludiendo a factores que podrían atenderse mediante la revisión tarifaria que el negociado de energía evaluará desde julio. Conclusión, esto es más complicado. No estoy defendiendo ni aquí ni a Genera ni a Luma, pero esto es mucho más complicado que la forma simplista en la que el gobierno nos está tratando de comunicarlo. Si los ingresos hoy son menores que lo que cuesta comprar el combustible, más pagar los contratos que firmaron a Genera, con Genera y Luma, más las pensiones, pues hay un problema. Si, como dijo la Junta de Control Fiscal, los $17,000 millones en fondos federales no son suficientes para modernizar el sistema, pues Houston, we have a problem. Así que lo noto esto mucho, mucho más complicado de lo que creíamos. Me voy a la pausa. Rapidito, dame 2 minutos. Por otro lado, pues, noticias un poco positivas. Pónchame ahí el vocero. Los famosos contratos para generación temporera se supone que se están firmando esta semana, dijo Josué Colón. En esa nota del vocero de Adria Cruz, lo que no estoy claro es, una vez firmen los contratos, cuánto va a tardar. Recuérdense que las barcazas, ya yo lo había discutido el viernes pasado,
aquí en Sobre la Mesa discutimos lo que después son las noticias al otro día en todos los demás programas. Y la gran interrogante que no está en estas explicaciones que da Josué Colón es cuánto tiempo va a tardar en que se instale esas whatever generadores que van a producir los 800 megawatts que se necesitan para de alguna forma reducir el peligro de que se cuadrupliquen los apagones durante el verano. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, en menos de 5 meses, el primer controversia, por no llamarle todavía palabra escándalo, que tiene que ver con la firma de cabilderos Polytank. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:43 de la tarde de hoy, lunes 12 de mayo del 2025. Bueno, hay unos temas o unos asuntos o unos nombres que en este gobierno desde el principio pues han empezado a sonar. Ya sabemos que la figura de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación desde el arranque fue una figura controversial desde el arranque por su historial en el pasado y pues por la firma de cabildero, firma exitosa, firma de muy buen prestigio en Puerto Rico, que él fundó. Yo creía que él era socio junto con el amigo Kenneth McClinton. Ahora hemos descubierto que él era el dueño único y que Kenneth McClinton era un empleado, por lo menos eso es lo que he escuchado el propio Kenneth decir en comparecencias, en unas pocas comparecencias públicas. Pero de salida se sabía o se empezó a generar toda una situación de posibles conflictos. El presidente del Senado le abrió fuego a Francisco Domenech desde el principio, le llamó cabildero raro. En un momento Francisco Domenech se jactó de traer una empresa para asesorar en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al día de hoy no sabemos nada, ni de cuánto le están pagando a esa empresa, ni qué ha hecho esa empresa, ni si la negociación va para algún camino. Ha sido una figura controversial. Y ahora aparentemente tenemos la primera controversia sobre un contrato o una subasta millonaria, multimillonaria, con un cliente cabildeado por Polytank. La semana pasada, la amiga periodista Carmen Enita Acevedo de Bonita Radio, que es un medio alternativo de buen trabajo investigativo periodístico, publicó una historia, que la puedes poner ahí en pantalla el titular, pulseo intenso entre cabilderos Polytank por subasta de seguridad, Departamento de Educación y ex amigos PNPs. Entonces, la historia de Carmen Enit, que la publicó hace 3 días, o sea, la publicó a fin de la semana pasada, dice, una subasta de seguridad cibernética tiene de fondo los problemas que se anticipaban podían ocurrir en gobierno de la actual administración cuando la firma Polytank, que perteneció hasta enero al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, hace gestiones para empujar una contratación incluso a sabiendas de que hay un procedimiento pendiente ante la Junta Revisora de Subastas de la Autoridad de Servicios Generales, ASG. Se trata de una compañía que se llama GM SecTech, que es una subsidiaria de otra que se llama St. James Security, a quien le dieron una pequeña subasta de más de 120 millones de dólares en 5 años para unos sistemas de seguridad y de video en las escuelas. Pero para darle esa subasta, descalificaron a la compañía Genesis, que lo tengo que decir, no sé si son buenos o no son buenos, pero es la compañía que históricamente ha tenido esos contratos en el Departamento de Educación. ¿Qué sucede? Adivinen quién es el cabildero de GM SecTech, Polytank. En el otro lado, Genesis, o sea, Polytank es cabildero, y entonces se logran que descalifiquen a Genesis y se lleven un contrato cuando Genesis históricamente es la que, creo yo, en la información que yo tenía, ha estado siempre en los temas de seguridad del Departamento de Educación. Dice Carmen Enit en Bonita Radio la semana pasada, la controversia entre GM SecTech y Genesis ponen además al descubierto los problemas que hay entre los que en un momento fueron parte de la campaña de la hoy gobernadora. Oriol Campos, ex jefe de fianzas y el director
del esfuerzo electoral de la comisionada Domenech. ¿Por qué? Porque Oriol Campos es el cabildero de Génesis. Pero Génesis perdió en la adjudicación. Ahora vamos, lo que ha pasado es que está en el periódico Metro de hoy. Dice en la fuente, esa comunicación se rompió, dijo una fuente de entero crédito sobre lo que a todas luces coloca a Campos fuera del círculo íntimo de la gobernadora. El entre líneas, si te pusiste a pelear con Francisco Domenech y le quieres le vas a pelear un contrato millonario. Ay, perdón, que Francisco Domenech ya no es de Politán. Ese es el entre líneas. Y entonces pues da más detalles, dice cómo la compañía esta GMC Tech son unas personas que le dan donativos históricamente al PNP. También otro de los cabilderos de esta compañía que inicialmente se llevó a la subasta es Anthony Maceira, quien a su vez es el esposo de la principal compradora en ASG, Carla Mercado. Entonces, eso fue el viernes. Hoy, el periódico Metro tiene una historia que es la historia de primera plana de su edición digital. Paralizan contrato millonario de seguridad en el Departamento de Educación. La Junta Revisora acogió la solicitud de Genesis Security y detuvo el proceso de contratación hasta resolver señalamientos de irregularidades en la subasta. Para que me sigan, se la llevó el cliente de Politán. Génesis impugna y alega, a mí me descalificaste porque no cumplí con unos criterios y a él lo cualificaste cuando no cumplía con 5 criterios. Pero se la adjudicaron al cliente de Politán. Dice la nota de Metro, la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales ordenó la paralización inmediata del proceso de contratación entre el Departamento de Educación y la empresa GM Select, seleccionada para encargarse del sistema de vigilancia electrónica en más de 800 planteles, tras una impugnación presentada por Genesis Security. Entonces dice que en una resolución la Junta acogió una moción presentada por Génesis que por años ha tenido a su cargo el sistema de cámaras en las escuelas públicas. Génesis alega que GMC Tech incumplió con varios requisitos compulsorios del proceso de solicitud de propuesta, mientras que a ellos los descalificaron sin posibilidad de subsanar. Entre las alegaciones de Génesis figuran que GMC Tech no presentó 5 estados financieros auditados, sometió un documento no auditado, utilizó una subsidiaria para cumplir con ciertos criterios como la licencia de detective y no entregó evidencia de contar con la licencia de agencia de seguridad exigida por la solicitud de propuesta. Además, argumentan que se alteraron requisitos del RFP cuando allá solo quedaba un proponente activo. Esto es serio. La adjudicación del contrato, con valor de 120 millones por 5 años, representaría un aumento de 45 millones de dólares frente a la oferta presentada por Génesis, según se desprende de los documentos radicados en la Junta Revisora. Entonces aquí dice, GMC Tech forma parte del conglomerado GM Holding que figura en el registro de cabilderos del Departamento de Justicia como cliente de la firma Politán. Esto ya llevó, por ejemplo, a que el reconocido analista, estadista, PNP, Luis Dávila Colón, ya puso el grito en el cielo. Voy a leer 2 tweets, tú no los tienes, no, Emanuel. Uno de hace 9 horas y otro de hace 7 horas. Nada más, en el de hace 9 horas tiene la historia que les acabo de leer, de Metro. Nada más con el testigo. Ningún estadista que respete los valores de su ideal puede defender estas pocavergüenzas. Luego, a los que protestamos nos dicen y que jugamos para el PPD. Ni remedio, troles. Tendremos que aumentar la vigilancia y gracias a ustedes subir los decibeles. Y pone la nota de Metro, particularmente subrayando el párrafo de Politán. Luego, 2 horas después, puso el siguiente tuit, Luis Dávila Colón. Cuando delegas la gobernanza en cabilderos, tropiezas con la impresión, intrigas de palacio, el hedor de corsarios y la continua sospecha de la corrupción. Tarde o temprano, los escándalos y la opinión pública devorarán la credibilidad que con mucho sacrificio y trabajo se ganó.
Y para terminar, en esto que puede ser el escándalo con el que comienza esta semana, y esta administración ha tenido casi un escándalo semanal, Tomás Rivera Chat ya presentó hoy y se aprobó una medida para investigar esta subasta. Tampoco tienes este clip, porque este es de hace unos minutos. Es de Metro de las 3 de la tarde. Aprueba medida para investigar procesos de subasta de contratos para sistemas de vigilancia en el Departamento de Educación. Nota de Metro. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, radicó una resolución mediante la cual se busca ordenar una investigación sobre el proceso de subasta y adjudicación del contrato para el sistema de cámaras de vigilancia en las escuelas del Departamento de Educación. La medida fue aprobada en la sesión ordinaria de hoy lunes. Cita textual de la medida. La transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública son pilares fundamentales para la confianza ciudadana y la legitimidad de la administración gubernamental. Este principio adquiere especial relevancia cuando se trata de contratos de gran envergadura presupuestaria, como lo es la adjudicación de un contrato de sistema de videovigilancia electrónica en las escuelas del Sistema Público de Enseñanza de Puerto Rico, cuya inversión supera los 120 millones por 5 años. La medida sostiene que incluirá en la investigación toda actuación del Departamento de Educación, las determinaciones de la Administración de Servicios Generales y las alegaciones presentadas ante la Junta Revisora por las partes impugnantes. La pieza legislativa establece que dicha comisión tendrá 90 días para rendir un informe. Esto ocurrió luego de que el contrato fuera paralizado tras una impugnación sobre el proceso de otorgación. Ahora, con la radicación de la resolución, se busca que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento, que preside ¿quién? Tomás Rivera Chat, del cuerpo investigue el proceso. Dice la resolución, se ordena a la comisión realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de subasta, evaluación, adjudicación y contratación del sistema de videovigilancia electrónica en los planteles escolares. Y obviamente, pues cita, el propio Metro cita su historia que ya yo hice referencia, de la controversia entre Genesis y Gymtech, que repito, la que se llevó la subasta originalmente es el cliente de Polytank. Complicado el escenario. Regreso con más complicaciones luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:59 de la tarde de hoy lunes, inicio de semana, 12 de mayo del 2025. Bueno, los temas no terminan. Uno de los, obviamente ahorita voy a hablar de otros recortes ya anunciados para Puerto Rico por las decisiones de Donald Trump. Pero uno de los grandes retos que tiene Puerto Rico y que hubiese tenido, aunque Trump no hubiese ganado, es lo que en inglés allá en Washington le llama el Medicaid Cliff, o en español el precipicio de Medicaid. Puerto Rico, desde el Obamacare en adelante, ha logrado que se le hagan unas asignaciones en bloques significativas de dinero para el programa de Medicaid, que es el programa con el que se financia la tarjeta de salud, pero como yo he explicado anteriormente en muchas ocasiones, si usted tiene un plan privado y se cree que eso de Medicaid no tiene nada que ver con usted, está equivocado, porque en Puerto Rico, luego de que Pedro Rosselló destruyera el sistema público de salud, pues prácticamente todos, usted tenga la tarjetita del gobierno o tenga una tarjeta privada de salud, usted va casi a los mismos médicos, a las mismas facilidades hospitalarias, y esas facilidades hospitalarias y esos laboratorios y esos médicos, pues dependen de esos ingresos de Medicaid que lleguen al gobierno para que entonces lleguen a la tarjeta de salud, y si se crea un disloque ahora en el programa de Medicaid, afecta a todo el sistema de salud de Puerto Rico. Como siempre nos han dado una asignación en bloques por 2 años, 4 años, 5 años, pues cuando se va acercando esa fecha, hay que alinearse y dar la batalla para mantenerla, y siempre el objetivo ha sido mejorarla. La asignación que tenemos en este momento, que estoy aquí de memoria, pero debe ser cerca de $4,000 millones al año, la tenemos garantizada por año hasta el 2027. Repito, aunque Trump no hubiera ganado si hubiera ganado Kamala Harris,
estaríamos en la misma situación. Desde Alejandro García Padilla para acá, que hemos tenido que bregar con esta situación de la asignación en bloque y el posible Medicaid cliff, precipicio de Medicaid, los gobernadores han convocado a grupos multisectoriales, hospitales, asociación de hospitales, el colegio de médicos, todos los grupos, y han ido juntos a la capital federal para dar la pelea y lograr preservar lo que tenemos o mejorar lo que tenemos. Yo he participado de eso y ahorita voy a hacer una referencia a esa participación. Esto ahora se complica más porque está Donald Trump. Y Donald Trump, uno de los objetivos que tiene es reducir el gasto en Estados Unidos bajo el programa de Medicaid. Y ahorita también voy a explicarle una nueva noticia, un nuevo desarrollo sobre ese tema. Hoy, esta mañana, con Mili Méndez, aquí en Pegado en la Mañana, no, va a ser en otro lado. El presidente, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, el amigo Jaime Pla, dijo una noticia que a mí me ha quedado sorprendido. La nota que ya está en la página de Radio Isla, si la quieren leer detalladamente, pues básicamente dice, aún sin crearse comité que cabildeará para la extensión de fondos al programa de Medicaid. Pero vamos a escuchar lo que le dijo Jaime Pla a Mili Méndez hoy temprano en la mañana aquí. Pues todavía no ha habido un nombramiento público sobre ese comité que se vaya a crear. Yo sé que el Senado de Puerto Rico tiene unas visitas esta semana y se está constituyendo una especie de comité aparte, pero no he oído todavía del famoso grupo multisectorial que se iba a nombrar para atender el asunto, ¿verdad? Y le pregunto a usted sobre esto porque recuerdo que cuando estuve moderando el panel de todos los candidatos a la comisaría residente, incluso también a los que querían ser gobernadores, se habló de este tema. Esto fue uno de los temas clave dentro de la convención de la Asociación de Hospitales. Y recuerdo que todos me hablaban del comité. Sí, y yo creo que se debe nombrar, no se debe esperar mucho más tiempo para empezar primero a modelar qué es lo que queremos pedir. Yo creo que el trabajo más importante de hoy por la mañana debe ser que ese grupo que se cree, entonces cree una unión de todos los sectores que hay, del Senado, de la Cámara, de los grupos privados, de áreas públicas que tienen injerencia, para crear un solo documento y crear una sola manera de accionarnos. Ahí lo tienen. El comité multisectorial, en lo que es probablemente el mayor reto para Puerto Rico en Washington, no se ha nombrado por la gobernadora. Además, en esa entrevista con Mili, no la puedo pasar completa porque sería muy larga, Jaime Pla dijo dos cosas adicionales. Una, cuando Mili le pregunta si ha conversado de este tema con el secretario de Salud, Víctor Ramos, él contestó una cosa así como, bueno, lo hemos hablado así por encimita, pero es que pues Víctor está apenas llegando. Y Mili como que estaba un poquito pasmada porque Víctor Ramos llegó en enero. Que fue confirmado hace un mes. Pero, ¿cómo es que Víctor Ramos, secretario de Salud, no se ha sentado con actores principales del sector de salud privada, como la Asociación de Hospitales, para empezar a darle pensamiento de cuál va a ser la estrategia? Además, y esto sí yo lo había dicho cuando hice mi análisis del gabinete hace ya 2 viernes, Jaime Pla le recordó a Mili Méndez que la gobernadora no ha nombrado al director o directora ejecutiva de ACES. ACES es la agencia que administra estos fondos. Cuando lo digo por experiencia propia, ahorita voy a relatar cómo esto se ha manejado en el pasado. Cuando se venga a dar la pelea en Washington, siempre van a tratar de justificar, de explicar, de preguntar cómo se usaron los dineros que nos dieron. Y quien tiene toda esa data es ACES. ACES está descabezada. No tiene un director ejecutivo, tiene una persona interina. Pero el gobierno de Jennifer González no ha nombrado un director o directora ejecutiva de ACES.
que es la agencia que administra 4,000 millones de dólares en fondos federales y que tiene que negociar con las aseguradoras, que no son ningunos angelitos ni angelitas. Entonces, les decía, desde Alejandro García Padilla para acá, este comité se ha creado. Inclusive, en el 2017, más o menos para esta misma fecha, en el 2017, con Ricky Rosselló, se anticipaban dos grandes retos en Washington. Esto es antes de María. La reforma contributiva de Trump y cómo nos podía afectar a Puerto Rico. Curiosamente, ahora se está hablando de una reforma contributiva de Trump y nadie está hablando de cómo nos puede afectar o beneficiar, salvo el comisionado residente. Y, precisamente, el abismo de Medicare. El precipicio de Medicaid, perdón. Y Ricardo Rosselló no solamente hizo el comité multisectorial, lo amplió para que no fuera solamente de salud. Invitó a todos los exgobernadores. Y yo acudí con Ricardo Rosselló a Washington antes de María y después de María para hablar de este tema de Medicaid. Recuerdo una reunión con Nancy Pelosi, Nidia Velázquez, José Serrano, la comisionada residente, el gobernador Ricardo Rosselló y este servidor, todos hablando en una sola voz sobre estos temas, particularmente el tema de Medicaid. Luego de eso, el cuatrenio pasado, yo con un cliente privado del área de salud acudí varias veces a la capital federal y recuerdo una reunión con el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en ese momento era el líder de la mayoría. Estaba Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y estaba la directora de PRAFA del gobierno del PNP. Todos abogando exactamente por lo mismo. Entonces, no es que la gobernadora no incorpora a Pablo José en estos comités. No, es que el comité no existe. En momentos, y sí, voy a una noticia que es más o menos buena, en momentos que los recortes para Medicaid están sobre la mesa. Hoy ya empezó a salir más información del presupuesto que los republicanos van a tratar de aprobar. Esto va a ser una batalla larga. Y el gobierno de Jennifer empieza a cantar victoria, que a corto plazo, enhorabuena. Gobierno nota del periódico de la edición digital del Nuevo Día. Todo esto se va a analizar mañana en los programas. Aquí lo estamos analizando, usted se entera antes. El gobierno de Jennifer González sostiene que el plan cameral de reconciliación fiscal no recorta fondos de Medicaid. La medida deja fuera a Puerto Rico y los demás territorios de la imposición de requisitos de trabajo, aunque puede rescindir fondos para energía limpia. Es una nota de hoy de José Delgado. ¿Qué sucede? Ese comité, el Comité de Energía, que es donde están los fondos de Medicaid, ese comité hoy, en estos días, va a estar trabajando los recortes para los 50 estados. Lo nuestro es una legislación separada que vence en el 2027, perdón. Pero había el temor que nos fueran a meternos en la tijera. Así que hoy sí se están anunciando unos recortes, más que nada son unos requisitos para los 50 estados. Voy a leer de la nota de José Delgado. La legislación republicana que reforma Medicaid deja fuera a Puerto Rico de la imposición de requisitos de trabajo para los beneficiarios de esos servicios. La medida, sin embargo, busca establecer nuevos mecanismos sobre elegibilidad al programa y establece un copago de hasta $35 para los pacientes que están a un 100% por encima del nivel de pobreza. La legislación republicana, que irá a votación el martes en el Comité de Energía y Comercio, propone a su vez rescindir 6.500 millones de la Ley de Reducción de la Inflación, que asignó recursos para proyectos de Puerto Rico de energía. Pero eso lo vamos a ver ya mismito.
No hay cambios dirigidos específicamente a los territorios, dijo este lunes un funcionario de política pública de la mayoría del Comité de Energía y Comercio al responder a una pregunta del Nuevo Día en una sesión informativa. La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriela Boffelli, cantó victoria y dijo que la propuesta republicana no incluye recortes al programa de Medicaid en los 50 estados y Washington, D.C. Sin embargo, la medida busca imponer requisitos de trabajo de 20 horas semanales a beneficiarios de Medicaid entre los 19 y 64 años que puedan trabajar o realicen servicios voluntarios. Expertos han indicado que más de 5 millones de personas pueden quedar fuera del programa como consecuencia de la imposición de requisitos de trabajo. Enhorabuena que nos están imponiendo estos requisitos ahora. Pero señoras y señores, volviendo al tema de Jaime Pla, ¿alguien piensa que cuando vengan a legislar para Puerto Rico e Islas Vírgenes en el 2027 no van a decir, bueno, pues a Puerto Rico también hay que ponerle unos requisitos similares a los que le pusimos a los 50 estados? Nuestro objetivo siempre había sido lograr que nos asignaran más dinero para que nos acercáramos lo más posible a las otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Pues ahora nuestro objetivo tiene que ser preservar lo que tenemos. Y ya, aunque lo que van a aprobar, aparentemente, lo que van a aprobar no le aplica a Puerto Rico, le crea un precedente con el cual nos tenemos que enfrentar de cara al 2027. Así que me parece, o sea, a mí me es inconcebible que no tengamos una reunión en la que esté la gobernadora presidiéndola, de invitado, el comisionado residente, la Asociación de Hospitales, el Colegio de Médicos Cirujanos, los laboratorios, todo el sector de la salud y todo el mundo que la gobernadora piense que de una forma u otra puede ayudar a empezar a llevar la voz. Pero Jaime Pla nos dice que eso no se ha probado en este momento. Ahora, en el otro tema que menciona la nota de José Delgado, también la mayoría republicana está aprobando recortes significativos a legislación o asignaciones en el área de energía. Y prácticamente todo lo que tiene que ver con energía renovable, con cambio climático, lo están tumbando. Todavía no sabemos qué efecto tiene eso sobre Puerto Rico, dice la nota de José Delgado. El Center for American Progress, un grupo de estudio liberal, sostuvo que la legislación permite rescindir subvenciones de programas financiados por la ley IRA, como los de justicia climática ambiental y puertos limpios. Por medio de las subvenciones de justicia climática ambiental, que en total asignó $2.800 millones, el municipio de Vega Baja puede haber recibido asistencia para identificar, prevenir y eliminar propiedades deterioradas y los riesgos ambientales. Mientras tanto, por medio de los fondos para puertos limpios, la autoridad de puertos había recibido asignación de $1.8 millones. Así que esa es un área donde podemos anticipar recortes para Puerto Rico, pero no los tenemos del todo identificados. Esto es algo que está ocurriendo según se está desarrollando, y sé de personas que están leyendo los documentos que se están produciendo de ese comité para poder interpretar qué efecto, si alguno, bueno, efecto va a tener, pero cuán duro es el efecto negativo para Puerto Rico en proyectos de energía, particularmente proyectos que tienen que ver con cambio climático y cosas como esas con las cuales Donald Trump no cree. Pero hablando de recorte, le llegó la hora a proyectos agrícolas. Página 9 del periódico El Nuevo Día. Esto no es teoría, esto es lo que ya nos habían asignado, que nos están quitando. Recortes rondan los $28 millones. Agricultura Federal cancela subvenciones agrícolas. El freno a los fondos ha impactado también asignaciones dirigidas a incentivar la protección del café ante el cambio climático. Nota de José Delgado. Como parte de la ola de recortes federales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos canceló subvenciones para proyectos agrícolas en Puerto Rico que rondaban los $28 millones y estaban dirigidos, entre otras cosas, a incentivar la producción de café.
Los proyectos frenados en Puerto Rico eran parte del programa Alianza para Productos Básicos Climáticamente Inteligentes, PCSC por sus siglas en inglés, que con unos $3,000 millones fue impulsado por la administración del entonces presidente Biden. Cita textual a Marcos Luz, director del proyecto Café del Futuro. Quieren eliminar todo lo que tiene que ver con cambio climático. Determinaron que los proyectos estaban completamente en contra de las nuevas prioridades del presidente Trump. El proyecto Café del Futuro tenía asignados $15 millones para iniciativa liderada por productores de café de Puerto Rico, junto a la Estación Experimental Agrícola de la UPR y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Los indicó al Nuevo Día que Café del Futuro buscaba apoyar entre 1.500 y 2.000 caficultores pequeños, promoviendo prácticas regenerativas agroforestales. La agenda de Café del Futuro ofrecía a los caficultores un incentivo de hasta $500 por cuerda de siembra, con un máximo de 5 cuerdas, y establecían iniciativas para proteger los cultivos de los cambios climáticos. Pues eso se lo limpió el gobierno de Donald Trump con el respaldo de la gobernadora, que cada vez que hay noticias como esta, ella lo que dice es que esto es una gran oportunidad para Puerto Rico. Y repito lo que he dicho antes, esto es lo que ya habían aprobado, que están congelando y están eliminando. Está por verse el efecto futuro de los nuevos presupuestos, que es precisamente lo que se está discutiendo en este momento a nivel federal. Bueno, y por primera vez voy a dar lo que parecen dos buenas noticias provenientes de Mr. Donald Trump. Donald Trump anunció, desde anoche había anunciado, que iba a firmar, y firmó una orden ejecutiva que él la puso como que va a bajar los costos de medicamentos. Hay una realidad, y a veces cuando uno viaja fuera de Puerto Rico se sorprende. Una medicina que usted aquí le cuesta $500, usted va a Europa o va a Latinoamérica y la misma medicina la consigue por $25, $50 el paquete. Y es toda una complejidad de las compañías farmacéuticas, donde ellas alegan que el costo de hacer la investigación científica, el research, todo eso, pues básicamente lo pagamos acá, lo pagan los consumidores en Estados Unidos. Y Donald Trump ayer puso un mensaje en las redes sociales de que eso se iba a acabar. Básicamente, estoy de acuerdo con lo que está haciendo Trump, por eso les dije. Pero tampoco nos creamos que lo que firmó por orden ejecutiva va a tener el poder de lograrlo. Es lo que él siempre hace. Pone presión, le está poniendo presión a los países extranjeros, lo cual veremos lo que logra, para que si ellos suben un poco los precios de esas medicinas para allá, entonces la farmacéutica puede bajarlo en Estados Unidos, y su objetivo es que los medicamentos en Estados Unidos se vendan al precio más bajo que ese mismo medicamento se vende en cualquier lugar del mundo. Iniciativa loable, no creo que por orden ejecutiva tenga el efecto que se quiere, pero vamos a ver si eventualmente produce resultados para beneficio de todos los consumidores. En su momento presumo que va a requerir legislación, y veremos a ver si hay la voluntad de parte del Congreso Republicano para legislar sobre un tema tan importante. Por otro lado, recuerdan que la semana pasada, jueves o viernes, creo que fue el viernes, le dije que el guapetón de barrio, que había dicho que él no se iba a sentar con China a menos que China viniera donde él, y China le dijo, bueno, yo no me voy a sentar mientras tú tengas unas tarifas ahí de 145%. Y China se echó para atrás. Y les dije que la semana pasada Trump dijo, bueno, yo voy unilateralmente a bajar la tarifa a 80%. Hoy se anunció un preacuerdo mediante el cual se dejan en suspenso las tarifas entre China y Estados Unidos por 90 días para sentarse a negociar. Eso tuvo el efecto de que el stock market hoy, el mercado de valores, subió extraordinariamente, y pues es un intento. O sea, Trump tiene una estrategia de que donde no había un problema, él lo crea, y luego de crear él el problema, entonces después viene a celebrar que él resolvió el problema que él mismo había creado.
Veremos a ver dónde termina esto, pero definitivamente China le jugó pelota dura y no le quedó más remedio a Donald Trump que ceder a los reclamos de China. Y antes de irme a la pausa y a hablar de el Barcelona y a hablar de los Celtics y de esas cosas interesantes y positivas, tristemente me tengo que ir a la pausa con una nota no muy positiva. Leo del periódico El Nuevo Día de hace apenas unos minutos. Sigue en picada la actividad económica de Puerto Rico. En los primeros 2 meses del 2025, la actividad económica se contrajo 1.6% en enero y 0.9% en febrero, al compararla con el 2024, nota de Efraín Montalbán Ríos. La actividad económica parece continuar en negativo ahora que el Banco de Desarrollo Económico ha publicado los desempeños más recientes de su principal herramienta de análisis correspondiente a enero y febrero de este año. El índice de actividad económica alcanzó 126.8 puntos en enero pasado y 127.5 un mes después, lo que supone caídas de 1.6 y 0.9 respectivamente, al compararlos con datos de los mismos meses del 2024. Cita a Gladys Medina Claudio, economista del Centro de Estudios Económicos del Banco de Desarrollo. Aunque los informes laborales continúan reflejando aumentos en el empleo, particularmente en industrias como la construcción, el comercio y los servicios, persisten ciertos factores de preocupación. La tendencia inflacionaria que se ha registrado desde el 2022 continúa. Los altos costos energéticos y la inestabilidad en los servicios, junto con las presiones geopolíticas, añaden incertidumbre a la dinámica económica de la isla, al igual que en el resto del mundo. Esta es la única herramienta que Puerto Rico tiene para medir los indicadores económicos, así que pues no son buenas noticias. Les recuerdo que a nivel de los Estados Unidos, en el primer trimestre, también hubo un decrecimiento en nuestra economía. Regreso con Deportes Zona 5, tiempo extra, luego de la pausa. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:27 de la tarde y si es lunes de Deportes Zona 5, tiempo extra. Saludos, Aníbal. ¿Qué diferencia hace de un viernes a un lunes? Qué diferencia, la felicidad se te nota. Diablo, que fue algo extraordinario, empezando. Ya sabemos que la clave es que no puede estar Luis Vega Ramos de invitado especial a Sobre la Mesa. Pobre Luis. No se la podemos achacar todas, pero mira qué fin de semana. Primero ganaron los Boston Celtics, finalmente, ahora la serie está 2-1 y hoy hay juego a las 7:30. Me imagino que vas a estar corriendo para tu casa para llegar. Vas a llegar a tiempo, pero sí, por los tapones de Puerto Rico uno no sabe. Te estás congelando. No sé si es tu internet. Ok. Bueno, pues yo no lo oigo. ¿Hay regaño entonces? No, es que acá yo no te estaba oyendo. Ok. Mira, pues nada, hoy hay 2 partidos en la jornada. Primero juegan los Knicks y los Celtics, después juegan los Timberwolves y los Warriors. Esa serie de los Timberwolves y los Warriors 2-1 favoreciendo a Minnesota. Obviamente hay que hablar, si vamos a hablar de esa serie, de la lesión del señor Stephen Curry, que repetimos, se supone, si todo sale bien en su proceso de recuperación, que regrese para el juego 6. Así que hay que ver qué pasa. Okay, y la serie está 2-1. 2-1 favoreciendo a Minnesota. Para que haya un juego 6, tienen que ganar uno sin él. Exactamente. Vamos a ver qué pasa entonces. Actualmente las otras 2 series, 3-1 favoreciendo a Indiana la serie contra Cleveland y 2-2 la serie entre los Thunder y los Nuggets. Esa serie de Indiana y de Cleveland. Una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa, pero ahora igual se vuelve más complicada porque ayer, antes de comenzar el partido, lesión en el tobillo para Donovan Mitchell, que ha sido la voz cantante en la ofensiva de los Cavaliers, así que muy interesante
lo que pasó, lo que está pasando en esa serie y lo que va a pasar con el resto de las semifinales de conferencia de la NBA. Interesante por demás cómo va el NBA. Y obviamente, pues, nos volvió, después que pasó ese tercer quarter del juego, que los Celtics no colapsaron como había pasado en los otros dos juegos, pues yo dije, bueno, pues ya las aguas están volviendo a su nivel. Obviamente tienen que, si ganan hoy, recuperan el home court advantage. Exacto. Un detalle muy importante, tú lo mencionaste y lo dices muy bien, el colapso de los Celtics en ese tercer cuarto. ¿Por qué lo dices? Porque habían estado ganando por 20 en los primeros dos juegos y sufrieron esos comebacks de los Knicks. Y ya lo habíamos hablado y lo seguimos hablando en este segmento. Ya una ventaja de 20 puntos en la NBA o en el BSN no te asegura nada. Tienes que jugar hasta el silbato final porque en un 2x3 te puede regresar y puede haber un comeback espectacular, por no decir otra palabra. Pero yo no estuve tranquilo hasta que faltaban como 2 minutos nada más. Y ni eso, porque hemos visto locuras en la NBA. Pero hablando de locura, ¿qué clase de fin de semana del baloncesto superior nacional? Bueno, yo vi en el celular el juego del viernes de Bayamón y Santurce. Oh my God. 3 tiempos extra. En los 3 tiempos extra. Una pregunta, ¿tú pudiste escuchar la idea loca que tiramos Vega Ramos y yo sobre ese detalle? No lo escuché. Hablamos de la liga y estábamos hablando de que después de que se fueron a 2 tiempos extra, que se fueran a penales, no nos hacía sentido. Y yo tiré el comentario de, imagínate eso, que de repente 2 tiempos extra, sigues empatado y tienes que tirar tiros libres para ganar el juego. ¿Qué tú crees de eso? Primero, son deportes diferentes. Claro. La cultura histórica es diferente. Los penales los penales no es lo mismo que un tiro libre, ¿entiendes? Sí. Los penales tienen Pero habla la presión. Es la misma presión, yo creo, un penal con un tiro libre, aunque el tiro libre está solito. Pero volviendo a ese juego del viernes, por poco se va un cuarto tiempo extra. Sí. Bueno, y entonces, ese mismo Y hablando, día, pero ayer también, el juego de los criollos y los vaqueros con esa última jugada de Renaldo Bachman. Ven acá, ¿cuál es? ¿Tú tienes idea qué es lo que se hizo, qué es lo que ha hecho Renaldo Blackman para jugar como si tuviera 10 años menos? Parece que se tenía que salir de los Mets de Guayna. Yo no sé, pero es que, digo, a mí No, siempre espectacular. Honestamente, fuera de relajo, espectacular lo que está haciendo Renaldo Bachman con los vaqueros de Bayamón. Creo que es un factor importante. Obviamente viene del banco. Segundo, que ha acumulado esos minutos y se le ha dado la confianza de tener esos momentos importantes. Esa jugada dibujada a la perfección de Cristian Dalmau, Jorgito Rincón y ese cuerpo técnico espectacular que tienen los vaqueros de Bayamón. Estaba solito, la defensa se confundió, pero hay muchos factores en esa jugada como la dibujaron, porque Chris Duarte salió a la línea de 3 y Tan Thompson salió a la línea de 3, así que se confundieron los criollos y salieron a defender lo que también podía haber sido un buen tiro para esos jugadores de larga distancia, pero estaba solo Renaldo Bachman y fue fundamental. A mí siempre me ha gustado cómo juega desde que estuvo en la selección. A veces pues parece un loco. Es la cría, es el juego sucio, es el juego mental, son los codazos, es la pintura, el juego es la pintura donde él brilla. ¿Y qué más tenemos del BCN antes que empiece aquí a sonarnos la musiquita? Pues mira, rápidamente, hoy hay un juego en el calendario. Los Santeros de Aguada visitan a los Leones de Ponce. Los Santeros de Aguada 4-12, los Leones de Ponce 8-9. Actualmente, ¿cómo van las conferencias? No han habido grandes cambios. Bueno, en la ¿cómo conferencia? que no ha habido grandes cambios? Mis Piratas subieron a segundo lugar. Bueno, ok, me cortaste, pero en la conferencia Metro, Okay. Osos de Manatí 3-14, última posición. Mets de Guaynabo quintos con 8-11. Criollos de Caguas 10-10 para 500.
Gigantes de Caronova 9-7, Cangrejeros de Santurce 3-6-6 y los Vaqueros de Bayamón 16-5. Por su parte, en la conferencia Isla, Capitanes de Arecibo 12-9, Piratas de Quebradillas 10-8, Indios de Mayagüez 11-9, Leones de Ponce con 8-9, Atléticos de San Germán 7-11 y Santeros de Aguadas 4-12. Hasta ahora la mejor racha de victorias la tienen los Cangrejeros de Santurce, llevan 5 victorias consecutivas. Después van tus Piratas de Quebradillas con 4 victorias consecutivas. Y por ahí va eso. En cuanto a la inversa, 6 derrotas consecutivas para los Osos de Manatí, 3 derrotas consecutivas para los Indios de Mayagüez. ¿Y cómo le va cómo le va a los Mets con su nuevo? ¿Llegó el dirigente o no llegó? Ya llegó, sí. O sea, pero ya dirigió o llegó y va a dirigir. Es que no sé, te estoy haciendo la pregunta. Porque, o sea, sé que perdieron, pero no sé si ya le había llegado. Los Mets de Guaynabo, su último partido, mientras busco aquí esa para estar seguro, yo creo que llegó y dirigió ya, creo. Pero estoy tratando de confirmarlo. Mientras hablo contigo, la última derrota fue en Canóvana, 112-94. Y a mí me pareció leer que él no había llegado. Pero no pues sé no ha llegado. Es lo que sale aquí en el scoreboard oficial, en el box score oficial de ese partido. Así que tiene que estar por llegar o ya llegó y están... Oye, y para hablar de los cambios, a Manatí tampoco no le ha funcionado el cambio. Hasta ahora. Son muchos factores, porque también cambiaste un dirigente, Pachi Cruz ahora es el dirigente de Manatí, hay que ver. Los juegos también que le tocaron a Manatí no son fáciles, jugaron contra los Vaqueros y siguen por ahí, así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el próximo partido de los Mets de Guaynabo es en Aguada el miércoles, así que vamos a ver qué pueden hacer los Mets. Bueno, pues regresamos para hablarle de Tenemos MLB, tenemos la liga para celebrar y tengo detalles de los Juegos Panamericanos Junior que se jugarán más adelante este año. Pues regresamos con más de Deportes Zona 5 tiempo extra luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, Deportes Zona 5 tiempo extra con Federico. ¿Dónde está Federico? Se me perdió. Ahí está. Ok. No me he ido, tranquilo. No, yo sé pero que mira, no ido, pero... cuéntame, ¿cómo estuvieron esas sensaciones durante el domingo en el juego? Bueno, empezamos con un 2-0 en contra. De momento empezó la remontada. De momento, bueno, fuimos adelante 4-2. La realidad es que el Barça jugó mejor todo el juego, menos hubo como unos 15 o 20 minutos en segunda mitad que el Real Madrid reaccionó. La realidad es que los árbitros nuevamente trataron de hacer su trabajo. Empezaron a gritar así es que gana el Madrid. Y pues hubo un momento que la tensión me subió, cuando entonces debieron haber aceptado el gol de 5-3, empecé a decir esto se acabó y después anularon el gol, pero nada, tremenda victoria, tremendo partido otra vez. ¿Viste el video del VAR cuando con la mano donde se escucha a uno de los árbitros del VAR decir menos mal? Menos mal fue lo que dice, sí, menos mal. Yo creo que, mira, yo sigo montones de cuentas de deporte y de fútbol y algunos no saben quién está diciendo la verdad, quién no está diciendo la verdad, pero vi alguien que puso que el árbitro que estuvo en el juego contra el Milán no lo van a dejar pitar en no sé cuántos torneos ahora que vienen. Y pues, yo sé que los árbitros cometen errores, pero esta cosa de que jugadas, o sea, para mí se me olvida el jugador, el tiro. La mano. Ajá, la mano. O sea, esa mano, tú estás de acuerdo, ¿verdad, Manuel? Esa mano desvió un tiro que iba para la portería.
Es que no es ni eso, porque, perdón, pero una mano que no está cerca del cuerpo Sí. en el área debe de ser penal, no importa si el tiro iba para adentro, no importa si corta está donde tenía que estar, no importa si la podía parar, no importa, es penal, se acabó. Y cuando de repente, que para mí lo peor que le puede pasar a los árbitros es que sigan añadiendo ángulos de cámara a las transmisiones, cuando tú ves el tiro de ángulo que todo el mundo está repasando, donde tiene la mano bien separada del cuerpo. Bueno, pero Como quiera, no queremos sonar como los madridistas. Barcelona se llevó la victoria a un paso de asegurar la liga. Ahora está 82 para el Barcelona, 75 para el Madrid. Atlético de Madrid en la tercera posición con 70. Y ya rápido, ya vamos a la próxima jornada, ¿no? Bueno, sí, pero antes que eso, pues ya Ancelotti oficialmente se va para Brasil. Así Sí. que el Real Madrid comienza su reestructuración, podríamos llamarle. Sí, ya. Obviamente cuando trajeron a Mbappé, o sea, ellos no esperaban esta temporada. Tampoco vengan ahora que están en un equipo que se está reconstruyendo. O sea, ellos no esperaban. No, Una y lo que temporada pasa es que sin ninguna copa. volvemos, hay que tener cuidado con las expectativas que se crean cuando tú traes un jugador tan poderoso como Mbappé, y yo creo que ese fue uno de los errores más crasos que cometió el Real Madrid cuando lo trajo, que nos vendieron como si iban a ser los campeones del mundo, como si no iban a perder un juego. Así que hay que tener cuidado, pero nuevamente es un equipo que tiene que sufrir cambios. Muchas estrellas en el mismo equipo a veces no funcionan. Los egos son poderosos. Así que vamos a ver qué pasa. Pero ya estamos en la jornada 36 de la liga, donde podemos ver al Barcelona asegurar el título de la liga. No sé matemáticamente si con ganar el próximo ya lo aseguraron. No he visto ese análisis. Pero ya todo el mundo No lo he da visto- por ganado, olvídate. Sí, pero nuevamente hay que tener, para no vender humo, Sí. matemáticamente todavía existe la posibilidad, así que no podemos decirlo. Vamos a hablar de esta manera. En esta jornada 36, el Real Madrid juega contra el Mallorca el miércoles y el Barcelona juega contra el Español el jueves. Así que ya el viernes en Deportes Zona 5 vamos a tener un panorama mucho más acertado de lo que va a ser la liga y si Barcelona es campeón en esta temporada de la liga. Bueno, rapidito, no le vamos a dedicar mucho tiempo a la Grandes Ligas porque los Yankees siguen en primer lugar, pero hay que Sí, decir algo. pero pues no importa. Pero sigue viva la racha de 2 victorias de los Red Sox de Boston. Eso es buena noticia. Yankees siguen en la primera posición con 23 y 17. Boston ha jugado más partidos, 22 y 20. Los Mets siguen en la primera posición, 26 y 15, un juego y medio de ventaja sobre los Phillies en el este de la Nacional. Y los Dodgers siguen dominando el oeste, 27 y 14 en el oeste de la Nacional. Rápidamente, los Twins de Minnesota, 21 y 20 para la cuarta posición de la Central de la Americana. Los Bravos, 19 y 21, están terceros detrás de los Mets y de los Phillies en el este de la Nacional. Eso es lo que está pasando en las mayores. Hoy los Yankees juegan contra Seattle. Lindor sigue caliente. Lindor sigue caliente. El capitán sigue caliente para los Mets. Boston juega hoy contra Detroit. Los Mets juegan hoy contra Pittsburgh. Y los Dodgers juegan mañana contra los Athletics. Eso es lo que está pasando en las mayores. Muy bien. Mira rápidamente, vamos a hablar de los Juegos Panamericanos Juniors, unos juegos que entran en su segunda edición, unos juegos que toman esas categorías menores y las hacen brillar, porque además en competencias individuales, algunas de ellas, no todas, que dan cupos directos a los Panamericanos de adultos. Esta edición que que será en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto, y ahora nuestra delegación aumentó a 68 con la suma de 16 atletas de atletismo. Así que vamos a ver qué pasa. Va a estar Gladimar Torres,
Va a estar Eloy Benítez, Frances Colón, que llegó recientemente, ganó la competencia de 100 metros, el evento de 100 metros en las justas, así que muy buena representación de Puerto Rico en el deporte rey. Y se pueden seguir añadiendo atletas de atletismo cuando una vez vayan finalizando las diferentes competencias de clasificatoria y se den esos cupos continentales, esos cupos de zona, así que podemos seguir aumentando atletas. Por ahí vienen anuncios también, van cerrando los rankings de tenis de campo, una competencia de natación durante esta semana que da cupos a los Panamericanos Junior, así que sigue aumentando la delegación de Puerto Rico para estos Juegos Continentales Junior. Que se juegan, y perdona si lo dijiste ahorita, ¿dónde? En Asunción, Paraguay. En Paraguay. Ok, bueno. Así que vamos en nuestra delegación muy bien encaminada y se esperan la clasificación de muchos atletas más. Así que muy pendiente a esta sección donde los vamos a estar actualizando y tenemos que hablar después tú y yo qué vamos a hacer durante esos días. Pues muy bien. Bueno, pues tú y yo nos volvemos a ver el viernes, donde yo espero que la noticia sea que los Celtics ya cogieron la delantera. Y vamos a ver qué pasa con el Barcelona. Así que bueno, yo espero darte esa felicidad para tu fin de semana. Casi de trámite, pero está bien. Pero la otra es la que todavía hay que empujar. Hay tres cosas importantes para tu felicidad en el fin de semana. El Barcelona aseguró la liga, Boston tomó la delantera frente a los Knicks y los Yankees de Nueva York no están en la primera posición. Bueno, y mis piratas que están jugando bien, Exacto. Y que siga viva la racha de victorias de tus piratas. Esas son las 4 cosas que yo quiero que pasen para el viernes, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pues cuídate mucho. Buena semana. Gracias, Aníbal. Gracias a todos. Deportes Zona 5 Tiempo Extra fue traído a ustedes por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, selecciónalos en el formulario. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana martes a eso de las 3:55 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El CED otorga fondos para proyectos para la población.